Mucho gusto saludarlos. Esta semana la Cámara de Diputados ha estado muy movida. Sobre todo iniciamos la semana con el resultado de una investigación importantísima a quien hay que reconocer. Los cambios en este país son de los ciudadanos lo están haciendo, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, y hay que reconocer el valor que han tenido la Organización Mexicanos contra la Corrupción y el diario digital Animal Político. Han hecho una investigación muy seria, a profundidad, y han puesto al descubierto un fraude de algo así como más de 7,000 millones de pesos. ¿Sabe de cuánto se trata esto? 7,000 millones de pesos. Es un fraude muy amplio, muy grande. La numeralia que vamos a presentar hoy nos habla de una red amplia de servidores públicos y de particulares, pero lo más grave, que estén metidas las universidades, algunas universidades públicas. ¿Y saben qué? ¿De dónde son estas universidades? De las regiones más pobres de nuestro país. Por ejemplo, Tabasco, el Estado de México, que tiene muchísima pobreza, Campeche. O sea, hay que decirlo con toda claridad, este gobierno corrupto no se mide para cometer actos de corrupción, desviar dinero, y sobre todo desviar dinero de la gente que más lo necesita. Pues esta gran fraude que denominaron la estafa maestra, y es realmente eso, es una estafa maestra porque está muy elaborado, muy maquinado, y bueno, decirlo, no se sabía ese tipo de fraudes. Todo el mundo sabemos que el gobierno federal pues ha sido, y al igual que los gobernadores, una generación de las más corruptas que tenemos, pero poco a poco empieza a salir toda esta suciedad que tienen. Fíjense, la estafa maestra, o fíjense, participaron más de 10 secretarías importantísimas. Ya habíamos escuchado algunos de estos jefes de gabinete o titulares de dependencias públicas, y pues aquí están. Por ejemplo, en esta red de la estafa maestra aparece Pemex. Ustedes se acuerdan, ya traíamos ahí con varias denuncias de corrupción de Lozoya. Pues ahí hay 36 contratos. De todos estos contratos, más de 186. Cedesol, imagínense la institución que se dedica a abatir la pobreza en este país, que en su momento era encabezada por Rosario Robles, con 10 convenios. Fobiste, por ejemplo, 6 convenios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí sabe cuál es? Pues la de el tema del socavón y de todas las irregularidades. Pues el señor Ruiz Esparza, 4 contratos. Banobras, usted sabe que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos del país. ¿Y sabe quién era el titular? El que ahora es el gobernador electo del Estado de México, el señor del Mazo Maza. ¿De dónde cree que surgieron los recursos, el despilfarro de la campaña política? Pues de aquí, desafortunadamente, de los impuestos, el dinero que debe de emplearse en las obras, pues estos señores lo están desviando. La Secretaría de Educación Pública, 3 contratos, al frente también otro incompetente como es Nuño. Y bueno, hay otras instituciones de menor trascendencia, pero que al final son recursos que también se desviaron, y dinero que se necesita para combatir la pobreza y para ayudar a los servicios públicos de este país. En fin, dinero tuyo y mío, pues. Fíjense, no habíamos detectado con tan graves irregularidades a las universidades públicas. La educación en este país, tantas necesidades que tiene, tanta gente que no, tantos chicos que no tienen acceso a la educación, y hoy lo que estamos viendo es que hay 8 universidades, y por supuesto sus rectores y sus personal administrativo están metidos en esta estafa maestra. ¿Entre cuáles universidades? Obviamente en el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad de Morelos, bueno, ahí vemos la Universidad Autónoma de Tabasco. O sea, imagínense, universidades públicas, universidades que aparentemente tienen una autonomía, pero no para desviar recursos, para cometer actos de corrupción. Ahí se tienen que investigar a los rectores y a todo su personal administrativo y que maneje recursos. Nada más con ellos también se llevaron una comisión de 1,000 millones de pesos para ayudar a triangular a empresas fantasmas. Hay involucradas 186 empresas. Fíjense bien, o fijémonos bien. De las 186 empresas, la mayoría de empresas son fantasmas. La mayoría de empresas son irregulares, o no tienen el domicilio, o no tienen antecedentes registrales, o no tienen
o no tienen, por ejemplo, imagínense RFC. No es posible que podamos hablar de empresas cuando no estén ni siquiera registradas, pero lo peor es que se les puedan dar contratos millonarios. O sea, no es un contrato de 100 mil pesos, de 200, ni siquiera de miles, es de millones, de miles de millones de pesos. Así o sea, estos personajes son burdos para cometer sus fraudes, porque para que los contratos sean legales, usted sabe que debe haber, se deben de licitar, no se pueden dar los contratos directos, solamente se pueden dar contratos directos en asuntos de seguridad nacional, que en el caso no corresponde, cuando hay pocos competidores tampoco, y el servicio especializado tampoco. Todos estos supuestos que hemos contemplado, pues hay muchísimas empresas en el país que pueden competir y licitar. Sin embargo, hay 148 contratos directos, es decir, se desviaron los recursos sin llevar toda un cumplimiento legal de reunir todos los requisitos legales. Y bueno, pues obviamente para abrir una empresa se necesita primero un permiso de la Secretaría de Economía, acudir ante un notario público, inscribirse en el registro público de la propiedad, tramitar el registro federal de contribuyentes. Pues quiero decirles que más de las 186 de las 100 empresas, más 150, casi todas, no cumplen con los requisitos esenciales mínimos de la ley. Así de grave está la corrupción en este país. Por eso los diputados ciudadanos esta semana seguimos con las jornadas de corrupción y presentamos esta denuncia con todos estos elementos, pero vamos a seguir reuniendo, recabando datos para hacerlos llegar al Ministerio Público. Por eso es importante que no haya al frente de la Procuraduría General de la República un fiscal carnal. Se necesita un procurador ajeno a estos fraudeadores, porque si el señor procurador lo retamos desde hoy a que actúe, si no lo hace, entonces estará siendo cómplice de este tipo de fraudes y de desvíos de recursos, y no lo vamos a permitir los diputados ciudadanos. Fíjense también, en la Auditoría Superior de la Federación había observaciones de esto, pero no hay una sola denuncia penal presentada. O sea, también el Auditor Superior de la Federación tampoco hizo su trabajo. En este país muchos servidores públicos no están haciendo su trabajo. Estamos inaugurando el Sistema Nacional Anticorrupción y los diputados ciudadanos vamos a ser congruentes con ello, vamos a seguir denunciando, vamos a aportar pruebas y vamos a exigir que no haya impunidad. No podemos permitir que este país sea un limbo para la robadera, la impunidad, y que seamos hoy en día el primer lugar en América en impunidad y el cuarto lugar a nivel mundial. Eso no se puede permitir. Y desde la Cámara de Diputados vamos a seguir luchando para que eso se acabe, para que estos personajes, estos altos funcionarios o exfuncionarios que encabezan esta red de corrupción, pero que por supuesto tampoco el presidente Peña Nieto puede decir que no sabía. Detrás de todos ellos hay una red amplia de personajes, de servidores públicos que se prestaron a desviar 7,000 millones de pesos. Esos 7,000 millones de pesos deberían de estar ayudando a que no haya tantos pobres en este país, a que exista una verdadera infraestructura, autopistas sin cuotas, por ejemplo, que hubiera escuelas, etcétera. Pero ¿cómo va a haberlas si aquí lo están demostrando, está demostrado que hay funcionarios que se roban el dinero con la mano en la cintura? Desde la Cámara de Diputados les vamos a seguir informando esto y vamos a estar exigiendo que no quede solamente en notas periodísticas. Aquí tiene que haber responsables. Aquí vamos a parar al PRI. Aquí no vamos a permitir que siga robándose el dinero de los mexicanos.